transición del feudalismo al capitalismo. Conviene primero definir qué es el feudalismo, y lo definimos como un sistema forjado en torno a la tierra, de neta base agraria, donde la unidad básica de producción es el feudo, cuya propiedad absoluta en manos del señor feudal le permite a éste, apalancado en su poder eminente, exigir prestaciones fijadas por la costumbre sobre la fuerza de trabajo campesina y sobre los productos de sus terrazgos. Otra característica es la descentralización política, extrema descentralización. Monarquías débiles, en contraposición con el poder fuerte de los señores feudales, que gozan de autonomía político-militar y jurídica dentro de sus feudos. Asimismo, escasa circulación monetaria y circuito de mercados mínimos, probablemente el mercado semanal, del que hablan los políticos carolingios. Otra característica fundamental, propiedad feudal de la tierra, singular tipo de propiedad en el cual la propiedad de la tierra en manos del señor provee a éste o capacita a éste para explotar o para disponer de hombres campesinos para el trabajo, en tanto que la condición de la fuerza de trabajo es servidumbre y dependencia personal del campesino o siervo con respecto al señor. El apogeo del feudalismo es hacia el siglo XI, con las roturaciones, tierras cultivables, nuevas técnicas agrícolas, desarrollo de las fuerzas productivas y un incremento de la población apalancado en innovaciones técnicas, como el arado, la guadaña de metal, la rotación trienal como método de cultivo, la difusión del molino de agua y más tarde del molino de viento. Hacia el siglo XI las ciudades italianas, como por ejemplo Pisa y Venecia, logran expulsar a los musulmanes del control que tenían sobre aguas del Mediterráneo, lo cual va a ser reforzado más tarde con las cruzadas alentadas por la Iglesia. Se logran reactivar entonces las compuertas del intercambio comercial entre Europa y Oriente. El Mediterráneo quedó desbloqueado pues de los musulmanes. Y ese Pirene, tal como se había desvanecido el comercio al cerrarse a sus salidas al exterior, así se despertó el comercio cuando esas salidas se reabrieron. Hacia el siglo XII tenemos entonces el impacto del comercio de larga distancia. Se fortalecen los mercados locales, se reactiva más todavía la circulación de mercancías, las ciudades crecen, filtración de dinero, formación de una clase de mercaderes, y los señoríos entran en la órbita mercantil, mercado de bienes exóticos y necesidad de lujos de la clase feudal. Las áreas del comercio medieval fueron básicamente, en Europa del Norte tenemos la zona del Mar del Norte y el Mar Báltico. Allí tenemos, por ejemplo, el aporte alemán con la cerveza, madera, trigo, pieles, ámbar de las zonas del Báltico, el pescado de conserva de Islandia, los paños flamencos, la lana de Inglaterra. Y en el sur, el otro foco comercial, el foco meridional, en el mar Mediterráneo, fundamentalmente controlado por las ciudades italianas de Venecia y Génova, sobre todo Venecia, que tenía un contacto enorme con los árabes y que les permitía, además de aportar los frutos y el trigo, podía aportar productos del Oriente, especialmente seda, especies y artículos de lujo. Las consecuencias del comercio no se hacen esperar. Se constituye un lecho para la transición, economía mercantil, difusión de la producción para el mercado, acumulación de dinero líquido. Los señores ansiosos por rentas aumentan la explotación y la fuerza de trabajo campesina comienza un proceso de fuga hacia las ciudades, lo cual debilita al feudalismo. Una nota sobre el capital comercial. Dice Marx que el comercio del capital comercial por sí solo no puede explicar el tránsito de un régimen de producción a otro. Suscribimos esta tesis. El comercio explota un régimen de producción dado. No lo crea. Hacia los siglos XIV y XV ocurre una crisis a nivel del mundo feudal. Una crisis de la agricultura a gran escala, ocasionada por la caída de las cosechas, por efecto de intensas lluvias, cambio climático, la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, la peste negra y las insurrecciones campesinas. Todo ello trae una crisis de la agricultura feudal a gran escala y un colapso de las fortunas señoriales, lo que demanda un reajuste de la economía. Un reajuste de la economía y de la propia clase feudal para recomponer sus rentas. La clase feudal apela al procedimiento de dividir los dominios, es decir, fragmentar los dominios en parcelas, que entrega a los campesinos con el objeto de que estos la trabajen, no para ya pagar una renta en servicio personal como antes, sino para entreguen rentas en productos y más tarde en dinero. Fragmentación de las parcelas, renta en productos y en dinero,
lo que llama el historiador Takahashi, un historiador japonés, propiedad feudal de la tierra administrada por pequeños campesinos. Se generalizan las rentas monetarias y el fin de la servidumbre. La emancipación campesina en el campo y poco a poco la emancipación de los artesanos de los gremios en las ciudades genera un tipo de economía que vamos a llamarla así, el establecimiento firme de un modo de pequeña producción mercantil simple, es decir, el pequeño artesano, dueño de su instrumento de trabajo y de su propio taller, el campesino que labra su tierra, que poco a poco se hace independiente, y se genera pues entonces la producción simple de mercancías, puesto que estos pequeños productores, en lugar de interactuar tanto con estructuras feudales, empiezan a interactuar con el mercado. Entonces se genera la producción mercantil simple de artesanos y campesinos autónomos. Sin embargo, va a ocurrir un proceso de diferenciación económica en la pequeña producción. La interacción por el mercado, la interacción genera competencia y eso da lugar al surgimiento de un estrato de campesinos ricos que iniciaron un capitalismo agrícola y contrataron trabajo asalariado. Ello se replicó en las ciudades con artesanos que fundaron empresas capitalistas, lo cual corresponde con el camino 1 de la transición. El productor se convierte en comerciante y capitalista por oposición a la economía natural agrícola y al artesanado de los gremios. Es decir, los pequeños productores se emancipan de las envolturas feudales, se emancipan los artesanos de los gremios. Esto es el surgimiento de capitalistas de las filas de los productores, de la clase campesina independiente y de los pequeños y medianos artesanos. De modo pues que hacia el siglo XVI empiezan los primeros enclaves de empresas capitalistas. De modo que podemos señalar que el tránsito del feudalismo al capitalismo en parte puede explicarse por la desintegración de la propiedad feudal de la tierra, la emergencia de la producción simple de mercancías y la deriva de esta en los primeros enclaves de capital industrial.